caso del estudiante de Derecho Guillermo Agustín Armendáriz Jara, condenado por la muerte de su padre Guillermo Esteban Armendáriz. El hecho ocurrió el 4 de diciembre del 2024 en el barrio Pehuen, distrito Jesús Nazareno, ubicado en Guaymallén, Mendoza. El joven acusado, estudiante de abogacía de la Universidad Nacional de Cuyo, tenía alrededor de 25 años al momento del hecho. Fue detenido pocos días después y quedó imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo, figura que contempla la prisión perpetua. Tras un acuerdo en un juicio, se le impuso una pena atenuada que, al unificarse con una sentencia previa, quedó en 12 años de prisión efectiva. El proceso judicial contra Guillermo Agustín Armendáriz Jara se inició formalmente en diciembre del 2024, tras la muerte de su padre, Guillermo Esteban Armendáriz, ocurrida el 4 de diciembre de ese mismo mes en la vivienda familiar. La Fiscalía procedió a la imputación formal de Guillermo por el delito de homicidio agravado por el vínculo, contemplado en el artículo 80, inciso 1 del Código Penal argentino, la cual contempla la prisión perpetua, ya que los peritajes descartaron la prisión brindada por él mismo de que se había caído del techo. Primero se le dio prisión preventiva y fue negada la domiciliaria, y Guillermo fue trasladado y estuvo detenido en la estación transitoria de detenidos y aprehendidos, Estrada, que es un alojamiento exclusivo de personas privadas de su libertad del sexo masculino, que se encuentra ubicada en el complejo penitenciario San Felipe. Durante el desarrollo de la causa se incorporaron expedientes diversas pruebas documentales, testimoniales y periciales que revelaban una conflictiva doméstica familiar, ¿no? Situaciones de maltrato psicológico y emocional, así como un deterioro significativo en la salud mental de la víctima, lo que permitió comprender el contexto en el que se produjeron los hechos. Estos elementos fueron cuidadosamente ponderados tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la defensa, quienes reconocieron que si bien el delito era grave, habían circunstancias que podían ser consideradas excepcionales y atenuantes relacionadas con este entorno del que estamos hablando. La valoración de estas circunstancias buscó garantizar un análisis integral y contextualizado conforme a los principios de justicia y de equidad que rigen en nuestro proceso penal. En el transcurso del año 2025, la defensa y la fiscalía arribaron a un acuerdo de juicio abreviado, conforme a lo que establece el artículo 431 del Código Procesal Penal de la provincia de Mendoza. Posteriormente, el acusado reconoció su participación en el hecho y aceptó la imposición de una pena de 10 años de prisión efectiva, en un fallo que también unificó esta condena con una sentencia penal previa que pesaba sobre su persona. La homologación del acuerdo por parte del tribunal interviniente permitió evitar la celebración de un juicio oral y público y dio por concluido el proceso con una condena firme dictada en la Sala 4 del Polo Judicial Penal. El fallo, que quedó firme tras homologación, puso fin al proceso judicial y marcó el cierre de una investigación que se había iniciado en diciembre del 2024, luego de un hecho que conmovió a la comunidad mendocina. Con esta resolución, el tribunal consideró satisfactorios los fines del proceso penal, la búsqueda de la verdad, la aplicación de la ley y la imposición de una sanción proporcional, garantizando a su vez el debido proceso y el derecho de las partes involucradas. Dado lo expuesto, el tribunal aplicó una figura legal excepcional que permitió una reducción significativa de la pena, considerando las circunstancias familiares que rodearon el crimen. Guillermo fue declarado culpable de homicidio agravado por el vínculo, pero con circunstancias extraordinarias de atenuación, y condenado a 10 años de prisión efectiva, a los que se suman 2 años más correspondientes a un delito previo que se encontraba en suspenso. En total, deberá cumplir 12 años de prisión efectiva, descontándose los días que ya pasó en prisión preventiva. La sentencia pone fin a una causa que reveló la compleja dinámica familiar y los conflictos que derivaron en un desenlace trágico. Si bien la decisión judicial buscar una respuesta a los hechos, la herida que deja este crimen difícilmente pueda cerrarse con una condena. Ahora escucharemos al fiscal del departamento de Guaymallén, quien dio inicio a la causa. Intervine en el homicidio agravado por el vínculo. La Fiscalía entendió la gravedad del hecho y la contundencia de la evidencia forense obtenida en el lugar, ya que tanto el informe médico-legal como el análisis genético resultaron determinantes para poder acreditar la responsabilidad penal del acusado. No obstante, durante el proceso también se tuvieron en cuenta y se evaluaron circunstancias del entorno familiar, ya que presentaba conflictos prolongados y una tensión entre padre e hijo creciente y constante. Se tuvo en cuenta además el estado emocional y de salud de la víctima, ya que atravesaba por una situación de inestabilidad, lo que generaba un ambiente complejo dentro del hogar, que fueron considerados como circunstancias extraordinarias de atenuación, lo que permitió que llegáramos a un acuerdo para un juicio. En el marco del Código Penal de la Nación y el Código Penal de la provincia de Mendoza, es fundamental que la ciudadanía comprenda en qué consiste un juicio abreviado, que es una modalidad excepcional de terminación anticipada del proceso penal. Este procedimiento permite que el imputado, mediante su defensor particular o público, llegue a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal acerca de la culpabilidad y la pena, evitando todo el juicio oral completo. El juicio abreviado tiene varios efectos procesales importantes, como que va a acelerar la administración de justicia, va a reducir los costos judiciales y va a garantizar la efectividad de las garantías constitucionales, como el principio de legalidad o el principio de proporcionalidad de la pena. Otro factor que juega un rol importante en la determinación de la pena son los antecedentes penales del imputado. Estos pueden funcionar como atenuantes o agravantes de la pena.
Por ejemplo, la reincidencia o las condenas previas pueden funcionar como agravantes de la pena en atención a la peligrosidad del sujeto, mientras que una buena conducta o una reparación del daño pueden funcionar como atenuantes de la pena, reduciéndola proporcionalmente. Entre las declaraciones incorporadas al expediente también figura la de una vecina del barrio Pehuen, quien fue una de las primeras personas en advertir lo que estaba ocurriendo aquella noche del 4 de diciembre del 2024. La vecina citó lo siguiente: esa noche escuché una discusión violenta, después un golpe en seco y de inmediato llamé al 911, ya que vi movimientos en el patio y a la familia bastante alterada. No era algo aislado, ya que en esa casa se discutía mucho y todos los vecinos lo podían afirmar. La testigo también relató que los gritos se escuchaban con frecuencia en la vivienda y que la relación entre el padre e hijo era bastante tensa hace tiempo. Habían peleas fuertes, todos lo sabían, pero nadie pensó que terminaría así. Su llamado fue clave para que la policía llegara al lugar minutos después del hecho, encontrando a la víctima sin vida en el patio trasero. El testimonio de los vecinos coincidía con otros elementos de la investigación que describieron un clima de conflictos sostenido dentro del hogar. La evaluación macroscópica y microscópica reveló fracturas lineales en el cráneo, una hemorragia estructural aguda y una contusión cerebral extensa, que son grandes indicadores de un golpe contundente. Según el informe del equipo médico forense, los análisis de la necropsia determinaron que Guillermo Esteban Armendáriz fue víctima de un traumatismo cerebroencefálico severo, producto de un traumatismo contuso de alta energía en la región craneal. Pese a que al principio se creía que la causa de muerte de esta persona estaba dada por la caída desde el techo, cuando realizamos los estudios necesarios determinamos que esto no fue así, ya que la persona tenía un golpe contundente en el cráneo, que eso había sido la causa de muerte. También determinamos que la persona sufría determinadas fracturas o lesiones o hemorragias que sí son producto de una caída desde el techo, pero no son producto de su muerte. La policía científica secuestró un instrumento que presentaba rasgos de un material biológico hemático. Fue descrito como una pala o un objeto contundente. Los análisis serológicos y de ADN confirmaron que la sangre correspondía a la víctima, Guillermo Esteban Armendáriz. El estudio forense del patrón de proyección sanguínea, junto con la ubicación y las características de las lesiones, permitieron reconstruir la mecánica del hecho, evidenciando que las lesiones eran consistentes con un traumatismo contuso intencional, descartando la posibilidad de un accidente y confirmando que se trataba de un homicidio doloso. Durante el proceso se realizaron diversas pruebas psicológicas y psiquiátricas al imputado con el objetivo de comprender su estado emocional y la dinámica familiar en la que se desarrolló el hecho. Según los informes iniciales, quedó registrado que el joven habría sido víctima de hostigamiento y de maltrato prolongado por parte de su padre, lo que generó un entorno familiar conflictivo y estresante. Los peritajes a su vez presentaron algunas complicaciones, ya que en un primer momento se evaluó la posibilidad de que el joven estuviese simulando sordera o fuese sordomudo, lo que provocó demoras en la realización de ciertas pruebas. No obstante, una vez terminadas estas pruebas, estos informes fueron incorporados a la causa y considerados por el tribunal como circunstancias extraordinarias de atenuación para la sentencia. Estas pericias, sumadas a los documentos médicos y a los testimonios familiares, contribuyeron a que se arribara a un acuerdo de juicio abreviado que finalmente estableció una condena de 10 años de prisión. También nos parece importante que anteriormente, en agosto del 2024, el segundo juzgado penal colegiado de Mendoza lo condenó a 2 años de prisión en suspenso por el delito de tenencia ilegítima de armas de fuego y de guerra, contemplado en el artículo 189 bis, inciso 2, párrafo 2 del Código Penal argentino. El hecho ocurrió el 16 de julio del 2023, cuando fue interceptado por la policía de Guaymallén transportando un revólver calibre 380 sin autorización, además de que fue publicado en Marketplace para su venta. La condena se dictó mediante juicio abreviado entre la fiscal doctora Patricia Atur y el defensor particular doctor Ramiro Ignacio Astudir. Fue condenado a prisión condicional por ser su primer condena a prisión que no excedía los 3 años y a su vez le fueron impuestas algunas reglas de conducta que resultan adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos. Estas están establecidas en el artículo 26 y son: fijar y mantener el domicilio comunicado respecto a cualquier cambio o ausencia prolongada y someterse al control de la promoción del liberado presentándose cada 4 meses. Por último, queríamos agradecerle al fiscal Pirello por brindarnos información y queríamos destacar su labor en el Ministerio Público Fiscal respecto del ejercicio de la acción penal al momento de tomar conocimiento del hecho delictivo, su investigación y la protección de los derechos de la sociedad. Muchas gracias.